Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, lo que serían las operaciones genéricas sobre una matriz de 3 dimensiones. Ya he trabajado sobre vectores, o sea, arrays unidimensionales, en donde se acuerdan que necesitaban cuántos niveles, o mejor dicho, cuántos índices. Con un solo índice podían alcanzar, se dice, o referenciarla a la celda. Entonces acá, bajo el mismo nombre, están contenidos todos los elementos del array. ¿Cómo hacían para apuntar, por ejemplo, a ese elemento? Había que poner el nombre en común, ¿verdad?, de toda la estructura y el índice. Como hay un solo nivel, un solo par de corchetes, ya les permite referenciarla a la celda. Y ese índice, que es el que está más hacia la derecha, porque es el único, si es que lo dibujan por defecto así al vector, representaba ¿qué cosa? La columna. Para el caso de 2 dimensiones, cuando tenían una matriz o un arreglo bidimensional, pero a partir de 2 dimensiones en adelante siempre se le llama matriz a la estructura. Pero cuando uno dice matriz y no aclara nada más, se supone que son 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces acá se tenían tanto filas como columnas. Entonces, para poder tocar una celda, si toda la estructura se llama, por ejemplo, más, ¿qué había que colocar? Más. Y el orden en el que indicaban las distintas dimensiones sí era importante. Entonces habíamos dicho, el índice más hacia la derecha, ¿qué indicaba? Una columna. Pero como hay más de un índice, en este caso hay 2 índices, el anterior va a indicar una fila. Entonces esto va a estar en la fila que tiene índice 1 y la columna que tiene índice 2. ¿Se acuerdan? Para hacer lo que se denomina el barrido, o sea, tocar sistemáticamente cada una de las celdas de la matriz, se utilizaba un ciclo for dentro de otro ciclo for. Y por defecto, ¿cómo se iba a hacer ese barrido? Como si se leyera una página, ¿verdad?, del libro, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Entonces, cuando uno va tocando estas celdas, ¿sí?, se mantiene fijo, ¿quién? El índice de la fila, y va cambiando el índice de la columna. Cuando se agota esa columna, pasan a la siguiente fila, la columna vuelve a 0 y empiezan a tocar esos otros elementos. ¿Está? Bueno, para extender esa idea, para trabajar con la matriz tridimensional, ¿qué es lo que habría que tener en cuenta? Que ahora se agrega ¿qué dimensión? Porque ya tenían filas y columnas, y acá, bueno, por simplemente, digamos, una cuestión de claridad, pueden considerar que la matriz tridimensional está formada por filas, por columnas y por planos. Entonces, cuando la quieren dibujar en papel, para que no se superpongan los elementos, ponen una matriz como si estuviese detrás de la otra matriz, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cada una de esas dimensiones también tiene índice. Entonces, acá lo que van a tener es lo que se llama el plano cero. El plano de índice 0 es el primero que se ve. Digamos, si uno lo tuviese que ver frontalmente a la estructura, lo primero que ve, o sea, la primera matriz bidimensional que ve, es el plano de índice 0. Detrás hay una matriz bidimensional del mismo tamaño, que forma ¿qué cosa? El plano de índice 1 y así, ¿está? Entonces, si quieren tocar ese elemento y toda la estructura nuevamente se llama más, ¿cuántos niveles tiene? Son 3 niveles. Y el orden, porque esto sería una terna ordenada, en el que van indicando, digamos, la posición en cada dimensión de la estructura, es importante, ¿sí? Entonces, el índice más hacia la derecha, ¿qué va a indicar? Una columna. Pero hay más, o sea que el anterior a ese indicará ¿qué cosa? Una fila, pero hay más, el anterior a ese va a indicar el plano. ¿Está? Y ahora hay que agregar un nivel más en el ciclo for, y hay que ir desde la posición 0 hasta una posición estrictamente menor que el límite que se considere para cada dimensión. Puede ser el límite físico, si trabajan con toda la estructura, o bien
alguna variable que el usuario ingrese para darle toque a cada dimensión. ¿Está? Esto es para que nos ubiquemos en cuanto a qué significa cada posición según la cantidad de dimensiones que se tiene. ¿Está? Bueno. Bueno, entonces acá tenemos la estructura básica, ¿se acuerdan? La versión más simple del main. Y como habíamos dicho que no conviene utilizar, ¿qué cosa? En programación, variables globales, pero sí es conveniente, según el caso, utilizar constantes globales, porque la constante, ¿se acuerdan? Era un espacio en memoria que tiene un único valor, el valor que al momento de declararla a la constante queda fijado para toda ejecución del programa, ¿está? O sea que no se puede a propósito o de forma accidental cambiar del valor a una constante. Entonces conviene que sean globales porque después hay que pasar todas las estructuras como parámetros a las funciones. Entonces acá vamos a declarar una constante para cada dimensión de la estructura. Con esa indicación, con ese rand, para poder generar el contenido de la matriz al azar, ¿se acuerdan? Con esa sentencia, ese rand que toma la lectura del reloj de la máquina, siempre van a tener una secuencia al azar diferente en cada ejecución. El srand, que era la semilla, el seed de los números aleatorios, ¿está? Una secuencia de números aleatorios siempre se hace con o a través de la función rand del C, que siempre ejecuta el mismo código. Entonces, si tiene la misma raíz, genera la misma secuencia. Si toman el reloj de la máquina, la raíz va a ser siempre diferente, porque es un número en milisegundos que siempre cambia de una ejecución a otra, ¿está? ¿Cómo se hace para declararla a la matriz de 3 dimensiones? Usando las constantes que hemos declarado arriba. ¿Qué se pondría? El tipo de dato. El último índice a la derecha, ¿qué es lo que va a indicar? El tamaño en cuanto a qué, la cantidad de qué, de columnas. Entonces se utiliza la constante global, que es de tipo entero, y aparte si es una constante, ¿se acuerdan que la buena práctica decía hay que poner todo en mayúsculas? Para que cuando uno la ve en código impreso, si algo aparece todo en mayúsculas, como identificador, seguro que es una constante, hay que ir a donde esté declarada y ver qué valor tiene. Como hay más de un índice, el anterior que indica la cantidad de filas, y como hay otro más, el anterior va a indicar la cantidad de planos. O sea, ¿cuántas celdas tiene con estos valores la estructura? ¿Cuántas celdas de datos diferentes tienen en total? O sea, ¿cuántos números enteros puede almacenar esa matriz de 3 dimensiones con esas indicaciones? Claro, 27, porque hay que multiplicar la capacidad de cada dimensión. Tiene 3 filas por 3 columnas, que serían 9 celdas, pero a su vez hay 3 planos. Eso da lo que es el tamaño, ¿verdad? O la capacidad de toda la matriz. Para hacer un ejercicio que sea complementario del que hicimos la semana pasada con matrices bidimensionales, acá vamos a poner
digamos, un número un poquito más grande, pero no mucho más, porque acuérdense que acá todas las dimensiones multiplican, o sea que no pueden poner, por ejemplo, 1000 por 1000 por 1000, porque tendrían 1000 millones de celdas y no hay capacidad en la memoria para almacenar tanta información, ¿está? Entonces, tienen que trabajar con un tamaño, digamos, moderado, que eso sale del análisis del problema, ¿eh? Ahí van a tener, digamos, que deducir según el contexto de lo que estén resolviendo cuál es la máxima capacidad para cada dimensión que vayan a necesitar, ¿está? Bueno, casi todo lo que viene, desde lo que son matrices hasta el final, o sea, cuando se trabaje con registros, con archivos de texto, archivo binario y las estructuras dinámicas, casi todo se hace a través de un menú. Ya han hecho ustedes un menú, ¿verdad? Cuando han desarrollado el tema de la monografía. Entonces lo vamos a hacer muy rápidamente. ¿Cómo se recomendaba hacer un menú? Era una función sin tipo que retornaba un entero. Bueno, puede haber varias versiones, pero esta es una versión simple. Van indicando las distintas opciones y después piden que el usuario ingrese una y se retorna al main, y el main analiza la opción que se eligió a través de un switch. Bueno, como es una función con tipo de dato de retorno, ¿se acuerdan que la buena práctica sugería que declaren una variable local como primera sentencia en el caso de una función con tipo y retornen esa variable? En el medio se le da el valor correcto o adecuado al valor que se va a retornar. Entonces acá vamos a poner menú. Entonces, como primera opción, acá lo que vamos a hacer es darle la posibilidad al usuario de que él pueda elegir qué cantidad de filas, columnas y planos quiere. O sea, nosotros tenemos en las constantes el tamaño máximo de toda la estructura. La semana pasada hemos trabajado con toda la estructura declarada, pero para hacerlo más flexible hay que dejar que el usuario elija hasta dónde quiere ir en cada dimensión. Entonces vamos a ir agregando las variables que hagan falta. Y también lo que hacemos, como es la primera presentación del tema, siempre elegimos las opciones en el orden que se necesita, ¿está? Entonces después le van a agregar una serie de, ¿se acuerdan?, banderas, para que no se pueda hacer, por ejemplo, la carga, si no han elegido primero qué cantidad de filas, columnas y planos quieren. Que no se pueda mostrar si no han hecho la carga y así. O sea, para pasar por una alternativa, a lo mejor se necesita haber pasado antes por otra. Ahora lo hacemos en el orden correcto, para ganar tiempo, después se lo puede mejorar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la carga, o vamos a poner acá, cargar matriz. Y bueno, toda estructura que se genere o se cargue en forma manual o aleatoria, hay que poder mostrarla para que se pueda verificar que se ha cargado correctamente. Bueno, se entiende entonces la idea del menú básico. Es una función con tipo de dato de retorno entero, no recibe parámetros, presenta una serie de opciones, se pide que el usuario ingrese la opción que él quiera,
y se retorna esa opción. Bueno, vamos a venir acá al main. ¿Qué es lo que habría que agregarle acá al programa principal? Claro, una variable que nosotros le vamos a llamar OPC, como una abreviatura de opción, y tiene en este caso el valor -1, porque siempre se recomienda que cuando presenten opciones en un menú, la opción 0 sea para salir. Entonces, si la variable por defecto tiene la opción 0, es una opción válida, porque es la opción de salida. Entonces se recomienda poner -1, porque eso indica que todavía no se ha elegido ninguna opción válida, o sea, ni siquiera la opción de salida, ¿está? Bueno, también hay que declarar qué cosa, el tope de lo que van a ser filas, columnas y planos que el propio usuario elija. Entonces lo vamos a hacer en 3 variables. Vamos a poner acá -1, -1 acá y -1 acá. ¿Está? Ahora, fíjense que como en el C tienen sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, este identificador que está todo en mayúsculas es diferente de este otro, que está todo en minúsculas. Entonces, la buena práctica dice, si está todo en mayúsculas, seguramente es una constante. En cambio, esta es una variable. ¿Está? Hay que agregar esa información extra ahora porque el usuario va a tener la chance de elegir hasta dónde quiere ir en cada dimensión. Y habrá que pasar esa información también como parámetro a las funciones. Ya lo vamos a hacer ahora. Bueno, una vez que se inicializa la semilla de números aleatorios, ¿cómo se trabaja con el menú? ¿Se acuerdan? Como no se sabe de antemano qué cantidad de veces va a interactuar el usuario con el menú hasta que elija salir, ¿cuál ciclo repetitivo no se puede usar de movida? ¿Qué ciclo no se puede usar si no se conoce de forma exacta o no se puede determinar de forma exacta la cantidad de veces? El for no se puede usar. Por lo tanto, hay que ir por el while o por el do while. Por cómo funcionan los menús, o sea, hay que presentar las opciones al usuario. El usuario lo tiene que usar por lo menos una vez al menú, aunque más no sea para elegir la opción de salida. O sea, el programa se ejecuta, presenta las opciones y el usuario elige salir directamente, pero ya lo tuvo que usar por lo menos una vez. Entonces conviene utilizar ¿qué ciclo? El do while. Entonces vamos a hacer el do. El do garantiza por lo menos una ejecución, mientras, en este caso, OPC, que es lo que se va a leer, ya lo vamos a leer a través de la función, sea diferente de ¿qué? De la opción de salida, que en este caso es 0. Ahora, en ese do while lo que vamos a tener que hacer es darle a la opción un valor válido, pero no en el main, sino a través del llamado a la función. Hay que llamar a ¿quién? A menú. ¿Se entiende esto, verdad? Como menú es una función que retorna un entero, no puede aparecer como una línea de código nueva, tiene que formar parte de algo más extenso. Por ejemplo, que se asigne a una variable de tipo entero. O sea, menú retorna un entero y OPC es un entero. Bueno, una vez que tiene la opción del usuario, vamos a hacer que la pantalla se borre antes y después de presentar el menú, para que quede más claro, digamos, después esos detalles en una ejecución a otra, por prueba y error, lo van mejorando. Ahora, ¿cómo se hace para analizar la opción que ha elegido el usuario? Puede elegir la opción 1, la 2, la 3, la cantidad de opciones que necesite o que le presente el menú, o la opción 0. ¿Con qué se podía analizar el valor de una variable entera contra varias posibilidades? Se podría hacer con un if then else, donde la parte else tenga otro if then else, y así una serie de if then else anidados. Pero había una variante, ¿se acuerdan de las sentencias selectivas que sintetizaba eso? ¿Cuál era? ¿Cómo se puede comparar una variable ordinal, o sea, un número entero o una letra, contra varias posibilidades exactas? Con el switch.
Bueno, ¿y cómo funciona entonces el switch? Esa pausa, para continuar, lo que vamos a hacer es colocarla al final de cada uso del menú para que se tenga que pulsar una tecla antes de volver a interactuar con el menú. Y cuando se elige salir, bueno, sale finalmente del programa, ¿está? Entonces, ¿cómo funcionaba el switch? Había que ir indicando cada uno de qué, de los casos. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? El case, el valor que puede tomar la variable que se está analizando. Ponen 2 puntos, se abre y se cierra llave. Eso, bueno, ya lo va completando solito el entorno, según la versión que tengan. Pero si no lo autocompleta, el propio programa lo escribe. ¿Está? ¿Se entiende esa idea? Si OPC vale exactamente el número entero 1, se ejecuta todo lo que está asociado al bloque case 1. Pero hay que incluir la palabrita break para salir del case y no seguir analizando la variable contra otros casos. Como lo que hay que hacer es pedirle al usuario que elija qué cantidad de filas, columnas y planos quiere, no es una operación muy compleja, la podemos hacer directamente en el main. Porque esa es la opción 1, establecer filas, columnas y planos. Entonces vamos a decir al usuario que ingrese las filas, las columnas y los planos. Bueno, ahí está. Le agregan esos saltos de línea para que quede más claro el código, digamos, más legible. Lo primero que hay que hacer es pasar por la opción 1. Entonces después se le puede agregar cierta lógica, que generalmente es a través del uso de banderas, o sea, de variables booleanas que indican si se ha pasado o no por cierto punto del programa. Eso lo agregan después, para ir, digamos, a la esencia de el manejo de la matriz de 3 dimensiones. Pero la idea sería que ahora el usuario elige filas, columnas y planos. Hay 10 filas, 10 columnas y 10 planos, pero si el usuario quiere trabajar con una matriz de 4 por 3 por 6, lo hace. ¿Está? No está obligado a trabajar con todas las celdas declaradas. Él va a elegir qué cantidad quiere usar en cada dimensión. Bueno, una vez que se tiene definido filas, columnas y planos, se podría desarrollar ¿qué opción? La segunda, que es hacer la carga. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Hasta ahora hemos desarrollado solamente un menú y la primera opción que le dice al usuario qué cantidad de filas, columnas y planos quiere usar. La carga de la estructura la pueden hacer en forma manual, o sea que el usuario vaya escribiendo o vaya ingresando por teclado cada uno de los valores.
Pero si quieren trabajar con una estructura mucho más grande, ya para hacer lo que serían pequeñas simulaciones, no conviene hacer la carga manual, conviene que se haga en forma automática y al azar. Entonces, como hay que escribir algo primero, vamos a declararla y a desarrollarla a esa función, que es muy parecida a la que hicimos la semana pasada, solo que este tiene un agregado porque es mucho más flexible. Entonces ahora vamos a decir: cargar matriz va a recibir toda la estructura que justamente acá en el main se llama matriz, pero acá al pasarse como parámetro a la función no hace falta que tenga el mismo nombre. De hecho, no conviene poner el mismo nombre de variable en el main y de parámetro en la función, porque eso confunde más. Se tienen que corresponder las estructuras, pero por el uso que tienen, ¿verdad? No por el nombre. ¿Qué habría que agregarle acá? Bueno, la cantidad de planos, de filas y de columnas. De nuevo, acá están declaradas en el main 3 variables locales al main que se llaman de esa manera. ¿Está? Entonces, ahora podemos hacer, si quieren, digamos, poner el mismo nombre al parámetro, pero manteniendo la idea de recién. No es obligatorio que se llamen igual. ¿Está? Si eso no presta confusión, se lo puede hacer, sabiendo que solamente hay una correspondencia por el rol que tiene la variable y el parámetro, pero no es por el nombre. Acá conviene que se llamen igual porque están en ámbitos, digamos, separados y sabemos que hay una correspondencia por el uso, no por el identificador en sí. Bueno, ¿cómo haríamos la carga? O sea, el recorrido por la matriz M, que tiene ese tamaño total, pero que hay que recorrer en cada dimensión hasta lo que indique cada uno de esos parámetros. ¿Cómo habría que hacer? Y se genera al azar. Entonces, cuando no se dice lo contrario, por defecto empiezan a cargar el plano 0, el plano en sí es una matriz bidimensional, y ahí hacen el barrido que ya conocen, por fila y después por columna. Entonces, para no trabajar con IJK o con IJ, había que, o convenía poner qué cosa en las variables de control. C para columna, por ejemplo, F para fila y P para plano. Entonces ahora hay que hacer 3 ciclos for, uno dentro de otro. El for más externo, ¿qué es lo que hace? El barrido, ¿por qué? Por planos. ¿Y cómo se lo completa? ¿Cómo debe ser el valor de la variable de control para el barrido de los planos? Estrictamente menor que ¿quién? Que planos en plural, pero planos con mayúsculas, que es la constante, o plano con minúscula, que es el parámetro. Exacto, planos con minúsculas, porque planos con mayúsculas es una constante que es el total de celdas que hay en esa dimensión en toda la estructura. Puede ser, por ejemplo, 100, pero no tiene que ser tan grande tampoco. En cambio, planos es el valor que el usuario ha elegido en la opción 1, y es hasta ahí, hasta donde hay que hacer el barrido, ¿está? Pero se empieza en 0 y se va a un número estrictamente menor. Dentro de ese plano, ahora hay que hacer el clásico barrido, que es por fila y columna. Entonces acá se pone desde la fila 0 hasta ¿qué fila? Filas. Y dentro de ese for, ¿qué se coloca? Otro for que es para las columnas, que va desde la columna 0 por cada una de las columnas, incrementándose de una en una. Entonces, ahora, fíjense que si ustedes tuviesen esto, por ejemplo, en una hoja impresa, y ahí comenzase, digamos, la hoja, y no tuviesen los comentarios,
tienen muchas llaves de cierre seguidas. Entonces, hacer la indentación del código, o sea que el margen del código es importante para poder leerlo. Y comentar, aclara, por ejemplo, qué es lo que está cerrando esa llave. De todas formas, ustedes la seleccionan a la llave, ya les pinta, según el entorno que tengan, cuál es, ven, la llave de apertura que se corresponde, pero siempre que algo aporta claridad, lo agregan. Bueno, dentro de este ciclo for, ¿a quién habría que referenciar? A cada una de las celdas, pero ¿cómo se llama toda la estructura? M, porque es el parámetro que representa a toda la matriz que están recibiendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacen para apuntar a la celda actual? ¿Y qué es lo que se va a asignar acá? ¿Qué se tendría que colocar acá? El índice más hacia la derecha. Exactamente. ¿Qué es entonces? ¿Lo ven todos? Tenemos 3 ciclos for anidados. ¿Qué es lo que hay que colocar en el índice más hacia la derecha, en el for más interno? ¿El índice de quién? Si es el que está más hacia la derecha. ¿Cuál era? Ya lo dijeron. El de la columna, o sea, C. El anterior a S, porque hay más de uno, corresponde a quién? A la fila, por lo tanto es la variable de control F del for que hace el barrido por filas. Pero hay más. Si hay más, el anterior a S será por un plano. Y si hubiese más, o sea, si tuviesen un array tetradimensional, ¿qué habría que hacer? Colocar a la izquierda el índice del hiperplano, y si hubiera otro, el hiperplano, y hay un for dentro de otro for sistemáticamente. Bueno, cuando ya la tienen referenciada la celda, que en definitiva es un número entero, porque es una variable de tipo entero, solo que no está solita, sino que es parte de toda una estructura. Se puede leer o escribir porque ya está referenciada la celda. ¿Cómo hacemos para darle un valor a esa celda? Al azar, que era lo que podíamos usar. Rand. Entonces Rand genera un número al azar a partir de la semilla, que va a cambiar siempre porque toma la hora, ¿verdad?, en milisegundos del reloj interno, y va a generar un número entre ¿qué? Entre 0 y 65.535, bueno, esa potencia de 2 que da ese número, ¿verdad? Solo por una cuestión de claridad, porque es el primer ejemplo, vamos a hacer que se generen, como la semana pasada, números de una sola cifra. Entonces, ¿cómo había que hacer para garantizar una sola cifra, de 0 a 9? Al número que se genere, se le aplica ¿qué cosa? Módulo 10. Entonces, si se genera el número 38, módulo 10 es 8. ¿Se acuerdan que el módulo da el resto, lo que le sobra a la división entera? Bueno, con esto ya tienen la carga. Vamos a guardar acá, vamos a poner bueno, ¿vamos hasta ahí o no? ¿Se entiende la idea? O sea, hay que ser un tanto, digamos, sistemático. Lo único que hay que hacer es estar atentos dónde comienza y dónde termina el barrido de cada dimensión. Si no se dice nada, empieza en el índice 0 y llega hasta el tope, que es el tope físico o el tope que determina el usuario por dar el valor, digamos, a esa variable. ¿Está? Pero puede darse cualquier combinación. ¿Cómo vamos a hacer ahora para mostrar el contenido de la estructura? Es una función muy parecida, por eso no la vamos a escribir letra por letra, sino que lo vamos a ir copiando. Se hace copiar, pegar y adaptar, para no tipear prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que hay que cambiar acá? El nombre de la función, ahora se va a llamar mostrar matriz. Puede recibir los mismos parámetros. Lo
que cambia es ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se hace con la celda una vez que se la referencia, una vez que se la toca? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Este barrido lo que hace es usar la celda para mostrar el contenido. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Ponemos que un printf %d, espacio en blanco y se muestra el valor. ¿Está? ¿Qué ocurre si se lo deja exactamente así como está escrito ahora? Todos los valores van a aparecer uno a la par del otro, porque es un printf donde no hay ningún salto de línea, solamente se muestra un número, un espacio en blanco, el número, el espacio en blanco, etcétera, ¿sí? Lo dejamos así a propósito para ver que justamente funciona de esa manera y después se le agregan saltos de línea para que tenga el aspecto de matriz tridimensional. Obviamente que en la consola hay 2 dimensiones, habrá que mostrar plano por plano, pero lo vamos a dejar ahí como una primera versión. Ahora, ¿cómo hacemos para llamarlas a las 2 funciones? Vamos al main y tenemos el case 2 y 3. El 2 es para hacer la carga, el 3 es para mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pongamos un pequeño mensaje, pongamos, por ejemplo, generando matriz. Y ponemos cargar matriz. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que hay que mandar? Hay que enviar una matriz de 3 dimensiones de enteros. En este contexto del main, la única estructura que cumple con eso es matriz. Porque en el programa principal, la única matriz tridimensional de enteros es esa. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que notan? Cuando pasan como parámetro actual la estructura a la función, va, como se dice, sin adornos, o sea, no van ni paréntesis, ni corchete, ni asterisco, ni ampersand, va solamente el nombre de la matriz. Y después, ¿qué hay que pasar? En el orden correcto, bueno, los otros parámetros, que son los planos, las filas y las columnas. Entonces acá es tanto, digamos, es tan importante el nombre como la posición, pero siempre lo único esencial es la posición y el rol del parámetro, no el identificador en sí mismo. ¿Está? ¿Por qué se pasan en ese orden? Bueno, justamente por una cuestión para no tener que hacernos tanto lío. Como físicamente ustedes tienen planos, filas y columnas, si hay que usar, digamos, un pedacito de cada dimensión, pasan primero, por ejemplo, planos, filas y columnas. Si solamente trabajaran con planos y columnas, pero no con filas, este parámetro no va, pero quiero decir, los parámetros que sí van en el orden correcto para tener una convención, para que sea más fácil comunicarlo a otro y que uno también lo pueda interpretar. Bueno, con eso ya estaría generada la matriz. Para mostrarla es algo muy parecido, entonces copiamos, pegamos acá, vamos a poner acá contenido de la matriz, 2 saltos de línea, y acá en vez de hacer la carga, lo que hacemos es el mostrar matriz. Bueno, hagamos una primera compilación y vamos corrigiendo los errores. ¿Cuál es el error acá? ¿Se acuerdan que cuando aparece un error de sintaxis, generalmente nunca es sobre lo que se marca? Hay que buscarlo hacia arriba. Falta el punto y coma del printf. Tampoco conviene codificar tanto de golpe, pero bueno, o sea, había que hacer por lo menos el menú. Si se quiere codificar el menú vacío y navegarlo vacío, después hay que declarar la estructura y hacer la carga, pero hasta que no se la pueda ver, uno no está seguro de que lo anterior está correcto. O sea que en este caso hubo que codificar bastante, pero generalmente uno hace una pequeña codificación, avanza, compila, corrige y recién va agregando cosas.
Entonces, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo tendría que salir? El mostrar, porque el mostrar, acuérdense, solamente tiene el printf y el espacio en blanco. Hay que elegir la cantidad de filas, columnas y planos primero. Entonces, elegimos la opción 1. Por ejemplo, 3 filas, 4 columnas y 2 planos. ¿Está? Con eso solamente están establecidas, digamos, las limitantes, por decirlo así, el tope de cada dimensión. Ahora, si uno hace el cargar matriz, obviamente no se observa nada, porque lo hace rápidamente y lo hace al azar, pero si uno lo quiere mostrar, ¿cuántos números van a aparecer? Pero aparecen uno a la par del otro. Ese es el contenido de la matriz, o sea, no se ve muy al estilo de la matriz. ¿Cómo se corrige eso? Ponemos acá, salir. ¿Qué habría que hacer en el mostrar? Cuando se termina de mostrar una fila, ¿qué agregamos? Un salto de línea entre la fila y la columna. Entonces ponemos acá, printf, /n. ¿Está? Cuando se termina de mostrar un plano completo, podemos poner acá un printf, y acá se pueden hacer 2 saltos de línea. Bueno, eso se va a ver un poquito mejor que recién. Entonces vamos a ir directamente para acá. Ponemos establecer filas, columnas y planos. La carga. Y el mostrar. Son 2 planos, o sea, está el plano 0 y el plano 1, y después tenían 3 filas y 3 columnas. ¿Está? La idea de poder hacerlo al azar y que sea flexible, podemos, por ejemplo, establecer filas, columnas y planos. Se hace la carga. Y cuando se muestra, como ya son 10 planos, 10 filas y 10 columnas, ocupa, digamos, varias pantallas, ¿verdad? Vamos a poner acá, opción 3. Bueno, y ahí van viendo los distintos planos. ¿Se entiende la idea? El contenido de la matriz son varios planos, son 10 planos, donde hay 10 filas y 10 columnas por cada plano. Bueno, hasta ahora se ha hecho la declaración de la estructura, el usuario elige hasta dónde quiere recorrer cada dimensión y en un menú se permite hacer la carga al azar y mostrar el contenido de la estructura. ¿Sí? Eso es lo que sería la operación estándar o la operación básica. Hacer la carga y el mostrar. ¿Se entiende hasta ahí lo que se hizo? Ahora hay que hacer lo que se llama las operaciones típicas sobre las matrices y después hay que hacer la interpretación de algún enunciado para llevar, digamos, a hacer esa operación técnica, que es hacer el barrido, y sobre los valores de la matriz, si es numérica, habrá que hacer lo clásico, una sumatoria, calcular un promedio o un porcentaje, hacer una búsqueda, contar, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, ya sean para 2 dimensiones o 3 o para vectores, o sea, no importa qué cantidad de dimensiones en sí tenga el array, para hacer lo que se llaman las operaciones estándar. La primera, la más sencilla en principio, sería buscar si un elemento pertenece o no al array. ¿Está? ¿Cómo se podría implementar eso? O sea, lo que sería una búsqueda simple. Ustedes tienen que, bueno, después, como les decía, pasada esta etapa de ir presentando las
las operaciones así estándares, o sea, muy técnicas, aplicarlas después de interpretar un enunciado. Pero bueno, la operación en sí de buscar un elemento para ver y decir si es que está o no está, no nos interesa en dónde está ni cuántas veces está. Solamente hay que ver si pertenece o no, o sea, si está contenido o no el dato dentro de la estructura. Entonces ahora vamos a hacer otra operación, vamos a hacer la opción 4, que va a ser buscar elemento. Para hacer la búsqueda de ese elemento hay que pedirle al usuario que ingrese, digamos, cuál es el valor que quiere buscar. Yo por ahí le sugiero que ese valor objetivo o lo que se quiere buscar le denominen, bueno, objetivo o valor a buscar, valor objetivo o más brevemente target, que es lo que se estila. ¿Está? Hay que ingresar el target, o sea, cuál es el objetivo o valor a buscar dentro del contenido, ¿verdad?, de la estructura. Bueno, ¿cómo sería el buscar? Vamos a tomar algo parecido a la carga, porque ya casi toda la lógica está desarrollada para no escribir todo letra por letra. Solamente que hay que hacer varios cambios acá. Siempre, o mejor dicho, en general, lo que cambia es lo que sucede con la celda en el for más interno, porque ahí es donde se está tocando la celda actual y después pasan a la siguiente columna, a la siguiente fila, al siguiente plano. Pero cada celda individual que se toca está en el for más interno. En vez de hacer la carga, acá habrá que hacer, por ejemplo, buscar en matriz. Y como solamente hay que indicar si el elemento a buscar está o no, podemos hacer una función con tipo de retorno booleano. O sea que retorna, por ejemplo, lo que ustedes quieran, verdadero si es que está el elemento y falso si es que no está. Pero ustedes eligen el criterio que quieran, pero solamente va a haber uno de dos resultados posibles. Los retornan, porque también lo podrían reflejar en un parámetro por referencia. Acá trabajan con una función con tipo. Y aparte, acá tienen dos variantes también. Pueden hacer que el usuario ingrese el target dentro de la función o pasársela como parámetro. Acá se va a elegir la opción de pasar como parámetro el dato a buscar. Entonces hay que agregar ese parámetro al último y acá pondremos, por ejemplo, objetivo, y es un nuevo parámetro formal porque está en el prototipo de la función, ¿verdad? ¿Y cómo se pasa? ¿Por valor o por referencia? Por valor, porque es una variable simple y aparece el tipo de datos seguido del identificador, a secas. Columnas, filas y planos pasan por valor, porque es la misma idea. Tipo de datos y el identificador del parámetro. En cambio, M, ¿cómo pasaba? ¿Se acuerdan? Por referencia, porque es una estructura de datos. En C, por naturaleza, por la esencia del lenguaje, las estructuras de datos pasan por referencia. No hace falta el ampersand para indicar que pasa por referencia. O sea que acá tienen los mismos parámetros, solo que se agrega el objetivo. Pueden poner el ampersand, pero no hace falta, porque ya por naturaleza pasa por referencia, ¿verdad? Ahora, como ya tenemos casi todo el código hecho, es una función con tipo de retorno. Entonces, ¿qué convenía hacer? Declarar una variable local, en este caso le vamos a llamar encontrado, y tiene que tener un valor inicial falso. En realidad el valor inicial puede ser cualquiera, siempre que cuando se retorne un valor correcto. ¿Y ahora qué se hace? Se retorna la variable que se acaba de declarar, pero antes hay que asegurarse de que tome el valor adecuado. Pero en definitiva, retornamos encontrado. Ahora, ¿por qué le ponemos falso
a encontrado, porque vamos a suponer que el valor objetivo no se encuentra contenido en la estructura. Si aparece, encontrado va a ser true, pero si no aparece nunca, sigue manteniendo el valor falso original. ¿Cómo vamos a hacer para saber si es que está o no presente? El valor objetivo, que es el cuarto parámetro formal. ¿Cómo sabemos si el objetivo está contenido en M? ¿Qué haríamos? Exactamente, con un if. Si el valor de la celda actual que se está analizando con respecto al valor objetivo es como si es exactamente igual, ¿qué se hace? Se cambia el valor de ¿quién? De la bandera, que estaba originalmente en falso y pasa a ser true. La única forma de que encontrado, que acá empiece a existir, ¿verdad? Porque ahí se lo declara, empieza en falso. La única forma que tiene de pasar a true es que se toque esa línea de código. Y solo se toca esa línea si esa condición sí se cumple. Si esto no se cumple nunca, nunca se toca esta línea y el encontrado queda en falso. Y es lo que se retornaría acá. ¿Se entiende? Pero ustedes pueden elegir dar un valor inicial cualquiera y llamarle como quieran a esa variable. Lo importante es el rol que cumple. Pero el identificador tiene que también, cuando se pueda, ser autodescriptivo. O sea, si la variable se llama encontrado y vale true, hay que suponer que sí fue encontrado el elemento. ¿Qué? No acá, porque en realidad la idea sería que en este caso, ¿se acuerdan? Dijimos hay dos variantes. Yo puedo hacer que el objetivo se ingrese con un printf y un scanf en la función y decir si se encontró o no en la función. Pero generalmente la función solo recibe datos, procesa y retorna. Y los mensajes se muestran fuera, en el main. Entonces, ahora vamos a venir para acá. Ya teníamos el target. Pero como buscar en matriz es una función con tipo de dato de retorno, hay que hacer que eso que se retorna se reciba en algún lugar. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, bool bandera en falso. Estamos en el main. Esta es la opción 4. Vamos a codificar la opción 4. Bueno, acá le ponemos valor a buscar, leemos el target y ahora hay que hacerlo en dos pasos, o sea, hay que llamar a la función y después analizar lo que la función retorna. Por lo tanto, acá ¿qué pondríamos? La bandera, que es una variable local a main, va a recibir ¿qué cosa? El llamado o el uso, ¿verdad? Invocación ¿a quién? A la función que se llama buscar en matriz. ¿Y qué parámetros necesitamos? La matriz. Hay que pasar hasta dónde se tiene que barrer cada dimensión, en el orden ya natural, o sea, planos, filas, columnas. Y finalmente, ¿quién? El target, que lo acabamos de solicitar en la línea de arriba. ¿Está? Bueno, una vez que esa función retorne el valor booleano que entra en donde, en bandera, que ya está declarada como booleana en el main, ¿qué se hace para mostrar el mensaje adecuado? Acá tienen varias formas de escribir la condición del if. Pero la idea sería analizar el valor de la bandera. Entonces, si la bandera
está en true, ¿qué quiere decir? Que el target sí está en la matriz, porque si la bandera vale true, la función retornó true y solo pudo retornar eso si pasó por el if, que se cumplió porque el target pertenecía a la matriz. ¿Está? Entonces podemos poner acá %d está en la matriz y ponemos acá el target. Else. Y se indica que está o que no está el elemento, bueno, según corresponda acá. Bueno, guardamos. Se corrige y lo ejecutamos. ¿Qué falta acá? La EF del printf. ¿Qué más? Entonces, hay que pasar en el orden correcto por las opciones, ¿verdad? Porque por defecto estamos presentando la idea principal nada más. Pongamos 3×3×3. Se carga. Se muestra. ¿Está? Seguramente están todos los elementos, porque son 27 y se generan entre el 0 y el 9, pero a lo mejor hay alguno que no esté, pero creo que están en principio todos. Entonces, hay que hacer la prueba en dos sentidos, o sea, hay que ejecutarlo para que dé verdadero, para ver si funciona, y también con un valor forzado para que dé falso. Entonces, si uno busca, por ejemplo, el número, no sé, 85, como tiene dos cifras, es imposible que esté. Entonces el 85 no está en la matriz. Mostramos. Bueno, el número 9, por ejemplo, que sí está, de hecho acá aparece en esta posición y en esta otra, y en esta otra. Entonces buscamos el elemento. Entonces acá se indica que el 9 sí está en la matriz y salta. O sea, siempre hacen la prueba de escritorio, las ejecuciones para que pasen por todos los caminos del algoritmo. ¿Está? Es una forma básica de asegurarse de que todas las variantes son alcanzables, se dice. Como el C clásico no tiene, digamos, tanta potencia como los lenguajes nuevos, pero están escritos esos lenguajes y programas en el propio C, bueno, los lenguajes modernos ya pueden detectar que hay código inalcanzable, o sea que hay una porción de código que no importa el estado del programa, nunca se puede ejecutar por la lógica previa. Ahora hay que hacerlo con cierto cuidado para garantizar que sí se pueden tocar todos los caminitos. ¿Está? Bueno, se entiende hasta ahí la idea básica de buscar en un arreglo, que en este caso es tridimensional, y hay que hacerlo por lo que se llama fuerza bruta. Otra posibilidad sería trasladar toda la matriz a un array, pero es una operación más compleja que ya la vamos a ver más adelante, ordenarlo al vector y hacer una búsqueda binaria que es más eficiente que la búsqueda secuencial. Pero cuando por defecto todas las estructuras son desordenadas, hay que hacer una búsqueda celda por celda. ¿Está? Teniendo esta operación, se puede tomar como base la siguiente operación, que es contar cuántas veces aparece un elemento en la matriz. ¿Está? De hecho, cuando uno termina de implementar el contar qué cantidad de veces un target o un objetivo está presente en la estructura, puede ahorrarse el buscar, digamos, que indica con verdadero o falso si es que está o no. Un elemento va a estar si la cantidad de veces que ocurre es 1 o más de 1. Y si la cantidad de veces que está presente un elemento es 0, quiere decir que
tampoco está. ¿Sí? De todas formas, cada operación se hace siempre por separado. No hay que tratar de hacer que una misma cosa resuelva dos situaciones. Bueno, ¿cómo haríamos para contar la cantidad de veces que un target está presente en la matriz? Vamos a trabajar de nuevo con una función que es parecida al buscar, pero vamos a copiar, pegar y adaptar con cuidado para no tipear todo de cero. Pegamos el código del buscar. También va a ser una función con tipo de retorno, pero acá, por ejemplo, vamos a hacer los cambios de a uno. En vez de buscar, vamos a llamarle contar. En vez de que se retorne un booleano, lo que vamos a hacer es retornar ¿qué cosa? Un entero. Y en vez de que esa variable sea de tipo booleano, la que se va a retornar va a ser de tipo entero, y arbitrariamente le vamos a llamar veces. ¿Y en qué valor tiene que comenzar? En 0. Entonces acá el propósito de la variable local veces es contar las veces que el valor objetivo que han pasado acá está presente adentro de la matriz. Por supuesto que esto hay que ir modificándolo, esto cambia y lo que finalmente se retorna es el valor de veces, que actúa como ¿qué? ¿Con qué rol? ¿Se acuerdan? Exactamente, como un contador. Entonces, ¿a dónde se tiene que variar de uno en uno el valor de ese contador? Justamente, haciendo los 3 for. Si el elemento de la matriz coincide con el objetivo, como consecuencia, ese contador que se llama veces, ¿qué hace? Se incrementa en 1. Tienen dos sintaxis, ¿verdad? Pueden hacer veces más 1, que es la más clara, que en realidad, bueno, ahí también se podría decir que es un caso particular de un acumulador, o sea, el propio valor de la variable se incrementa exactamente en 1, el acumulador incrementa el valor de la variable en una cantidad X, y la sintaxis abreviada, ¿cuál era? Veces más. Como es algo muy común en programación que una variable entera se incrementa exactamente en 1, usan la variante más, y listo. Esto porque ya quizás se hace varias veces, pero no hace falta, o sea, no hay que hacerlo quizá tan rápido, ¿sí? Entonces, agregamos esa opción, que es la número 5, que será contar. ¿Y cómo se la implementa? En el main. De nuevo, como es una función que retorna un número, acá vamos a poner, por ejemplo, int. Vamos a ponerle acá contador veces igual a 0, para que no tenga el mismo nombre. En realidad acá es indiferente porque es lo que se retorna y no es ni siquiera un parámetro. Y se sigue trabajando con el target. De paso, bueno, repasamos lo que es un identificador largo y la notación camel. Empieza con minúscula y la primera letra de cada nueva palabra con mayúscula. ¿Está? No usen guiones bajos ni otros símbolos raros, usen la notación camel. Bueno, y la opción 5 al principio va a ser muy parecida. Bueno, de hecho, vamos a tomar también el target y vamos a cambiar la leyenda. Bueno, pero también es el valor, digamos, a buscar. Eso es correcto, o sea, el mensaje puede usarse. Entonces, ahora el contador de veces, ¿qué es lo que va a tomar?
¿El llamado a quién? A contar en matriz y los mismos parámetros. Estamos en el main, o sea que hay que pasar matriz, los planos, las filas, las columnas y el target. Hay que poner, acuérdense, el break. Bueno, y acá ¿qué pondríamos? El target y el contador de veces. Entonces, esa cadena es un poco más compleja, ¿verdad? Pero hay que interpretarla sabiendo que hay dos saltos de línea, después se muestra un entero, esa cadena, otro número entero y el resto de la cadena. Como se reservan dos celdas, con %d y %d, hay que pasar dos enteros después de la cadena. Entonces acá dirá, por ejemplo, el 33, que no puede ser, ¿verdad? Porque es una sola cifra, pero supongamos, aparece 4 veces. Y así. Bueno, probemos. Cuando se hace copiar, pegar y adaptar, hay que estar atentos a hacer los cambios correctos, ¿sí? O sea, uno gana un poco de tiempo, pero también hay que prestar más atención. Ahí está. Entonces, vamos a poner 4, 4 y 4. Cargar. Mostrar. Vamos a hacer 2, 2 y 2. Cargar. Mostrar, para que lo podamos calcular a mano o a ojo. Entonces podemos contar el número 9 que aparece dos veces. Vamos a poner acá, contar. El número 9 aparece dos veces. Si se quiere contar el número 3, aparece 3 veces. ¿Se acuerdan? Porque si lo muestran, el 3 aparece 3 veces. Si se quiere contar cuántas veces aparece el número 7, 0 veces. Entonces, si uno hace directamente la implementación de contar la cantidad de veces, 0 veces, ahorra, si se quiere, pero no es conveniente hacerlo, el buscar, porque si aparece 0 veces que no está. Si contar es 1 o más de 1, es que sí está en sí mismo presente el elemento. Y salimos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Más? Bien, ¿verdad? No es difícil, es una extensión de lo que ya habíamos visto, ¿sí? Las otras operaciones, digamos, las que pueden practicar ahora es hacer la sumatoria de la matriz, o sea, sumar todos los elementos de la matriz. Si le quieren dar, digamos, un cierto contexto, como para, hasta que esté el práctico, digamos, definitivo, lo puedan interpretar, generalmente las matrices, por ejemplo, de 3 dimensiones, en el práctico les va a decir, hay una cadena de hoteles, por decir algo. Cada uno de esos hoteles tiene pisos y en cada piso hay una serie de habitaciones. Bueno, eso se puede representar con una matriz de 3 dimensiones. Cada plano sería un hotel, cada fila sería un piso y cada columnita sería una habitación. Entonces, supongamos que un determinado día el dueño dice, bueno, yo quiero que el número que representa el contenido de la celda es, no sé, lo que llaman servicio a la habitación. O sea, que uno pide un café con leche o que, no sé, le planchen la ropa y eso implica un pagar, digamos, por ese servicio, ¿está? Bueno, si uno quisiera ver cuánto recaudó toda la cadena, por ejemplo, de hoteles en ese día, la operación que habría que hacer es, ¿qué cosa?
barrer la matriz completa y hacer la suma de los elementos. ¿Está? Y así pueden representar, por ejemplo, no sé, salas, no sé, de un hospital o salas de espectáculo en distintas localidades, bueno, una serie de, digamos, correspondencias que hay entre el valor numérico, o sea, la posición de la celda, el rol que tiene, la estructura, y algún elemento de la interpretación del problema, ¿sí? Bueno, ahora lo que pueden hacer es, adaptando, o en base a lo que ya hemos hecho, hacer la sumatoria de los elementos de la matriz y mostrarlo. Bueno, chicos, me comentaba Peter que ya han visto ayer lo que es la carga, o sea, la generación al azar, ¿verdad?, del contenido de la matriz y cómo se muestra la matriz, que es un poco lo que también habíamos hecho la semana pasada, pero muy rápidamente, porque tuvimos, creo que nada, 15 minutitos de clase. De todas formas, como eso ya se hizo, vamos a hacer un repaso solamente, ¿está? Después vamos a avanzar sobre algún ejercicio que haya ya, en el que haya que interpretar algún enunciado para aplicar lo que es la operación técnica. O sea, hay varias operaciones estándares, se llaman, sobre vectores, matrices, o sea, la matriz clásica, que es de 2 dimensiones, o la de 3 dimensiones, ¿está? Con respecto a la de 3 dimensiones, recién, bueno, hemos comenzado a ver ese tema en la K5, así que está grabada toda la clase, digamos, práctica. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho la semana pasada y le agregamos algunas tareas, pero a la matriz bidimensional, como para que tengan ahí un panorama de las dos, hasta que esté el enunciado del práctico definitivo, ¿está? Bueno, ¿cómo nosotros lo trabajamos en las otras comisiones? Si se quiere trabajar sobre toda la estructura definida, o sea, sobre la matriz completa, se decía, o sea, definíamos una constante global para las columnas y una constante global para las filas. ¿Está? Se pasaba como parámetro a la función de carga una matriz de exactamente ese tamaño y se ocupaba todo lo que es la capacidad de la matriz, o sea, todas las filas, todas las columnas. Una forma de hacerlo un poco más flexible sería que el usuario elija hasta dónde quiere ir en una estructura mucho más grande, pero bueno, lo vamos a seguir haciendo con la estructura completa. ¿Cómo se hace la carga al azar? Que ya lo habían visto. Hacen un ciclo repetitivo primero, dentro de otro, o sea, un for por filas y por columnas, porque cuando no se dice lo contrario, se recorre la matriz como si fuese la lectura de una página, ¿verdad?, de texto, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, acá hacen primero el barrido por filas, desde la fila de índice 0 hasta un valor menor a la cantidad de filas que quieren recorrer, que puede ser el total disponible o el límite que determine el usuario, y se incrementa de uno en uno. Por cada fila se recorren las columnas desde la 0 hasta un valor estrictamente menor que la cantidad de columnas que quieran procesar. En este caso son todas las columnas físicas que están declaradas. Y en el interior del for, ¿qué es lo que se hace? Se toca la celda. ¿Se acuerdan que el último índice a la derecha indicaba columna, el anterior a ese indicaba fila, y si hubiese uno anterior indicaría plano? Si hubiese uno anterior, indicaría un hiperplano y así. Cuando la tocan a la celda, la pueden leer o escribir. Acá se la referencia para escribirla. Y se le asigna, ¿qué? Rand módulo 10. O sea, un número de una sola cifra. Para hacer el recorrido es la misma lógica. Hacen un for dentro de otro for, solo que se la toca a la celda y se la usa para mostrarla. Y aparte se agregaba acá el salto de línea para que se muestre una fila completa, abajo otra fila completa y así. O sea, que tenga más aspecto de matriz en la consola. ¿Está? Bueno, en el programa principal habíamos declarado la matriz con la cantidad de filas y columnas. ¿Se acuerdan para qué servía el srand? Inicializaba, ¿qué cosa? La semilla de los números aleatorios. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, srand y ponen el número
5 como parámetro, ¿se acuerdan? Si ustedes inicializan, por ejemplo, ese rand, por dar un ejemplo, en el valor 5, que es un valor fijo, y piden, por ejemplo, 5 números al azar con rand, o sea, con la función rand, por ejemplo, se generará, bueno, pongámosle arbitrariamente, ¿verdad? No sé, 98, 127. Si otra persona tiene un compilador de C, en Linux, en Mac, en lo que sea, y pone ese rand 5 y genera 5 números al azar, se van a generar estos 5 números, porque la secuencia está totalmente asociada a la semilla, o sea, al valor semilla. Entonces, ¿cómo hacer que el valor de la semilla cambie con cada ejecución? Bueno, se toma lo que es el tiempo del reloj interno de la máquina, que está en milisegundos. Si ustedes terminan un programa, o sea, lo dejan de ejecutar, ¿verdad? Y lo ejecutan de nuevo, esos milisegundos cambian y siempre la semilla es diferente y la secuencia es diferente también. ¿Está? Bueno, y acá se hacía la carga y el mostrar. Como en este caso trabajan con toda la matriz física, no hacía falta especificar nada más, pasan simplemente la matriz, porque tanto la carga como el mostrar trabajan con toda la capacidad de esa matriz. ¿Está? Bueno, entonces vamos a hacer acá un repaso. Se compila, esto es lo que hicimos la semana pasada en los minutitos que tuvimos. Se ejecuta y ahí aparece la matriz. ¿Está? Si querían cambiar el tamaño de la matriz, porque trabajan con toda la matriz completa, simplemente cambian el valor de la constante. Y lo que ocurre, ¿se acuerdan? Es qué cosa, se propaga el valor de esa constante a toda mención que hacen a esa constante en el código. Entonces, con hacer ese pequeño cambio, sí. En el caso de C, la última dimensión es obligatoria. Las anteriores pueden quedar libres, ¿está? O sea, vacías. Pero, por una cuestión de claridad, acá se recomienda que ustedes pasan como parámetro formal, ¿verdad?, a una función, un array unidimensional, pongan la capacidad del array. Y si pasan una matriz, pongan la capacidad en cada dimensión. De nuevo, como es un lenguaje, como se dice, duro, el C, o sea, áspero, tiene alguna flexibilidad en cuanto a la sintaxis, pero todo lo que aporta claridad se sugiere que lo apliquen. Entonces, acá ustedes van a pasar siempre una matriz que tiene esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas. Y en esta variante se elige trabajar con todas las filas y con todas las columnas. Pero puede haber otra variante en donde el usuario elija, decir, bueno, yo tengo una matriz física de 100%, pero yo quiero que el usuario elija, por ejemplo, y él decide 15 columnas y 3 filas. O sea que no está forzado a usar siempre la matriz completa, sino que él va a elegir hasta dónde quiere llegar en cada dimensión. ¿Está? O sea, háganlo por claridad poniendo la capacidad de todas las distintas dimensiones. Bueno, lo vamos a adaptar para que quede, digamos, un poquito más realista, si se quiere. Entonces, de paso, para que ya les quede todo lo que es el práctico de vectores, matrices, y todos los prácticos futuros generalmente interactúan con un menú, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer rápidamente. Esas dos adaptaciones: hacer un menú para que interactúe el usuario y que el usuario pueda elegir qué cantidad de filas y columnas quiere. Entonces va a haber que hacer varias modificaciones, pero bueno, está la versión de la semana pasada, que es esta. Vamos a hacer acá, guardar como. Tienen, digamos, el videíto de la semana pasada. El problema es que no tiene sonido. Entonces no sirve mucho, digamos, verlo sin sonido porque no hay una referencia de... O sea, cuando se empieza a codificar y que se explica en esa parte. Ahora sí ya está con sonido. Entonces vamos a poner acá matrices. 1K, 2. Esto es del
15 de agosto. Y hagamos otro guardar como y agregamos esa nueva variante a lo de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Primero, ¿cómo se implementaba un menú muy sencillo? Que de hecho, bueno, ya lo han hecho, pero es para que les quede, digamos, registrado. Generalmente lo que se hace es usar, ¿qué? Una función con tipo de retorno entero, que se llama menú, que no recibe ningún parámetro, y bueno, es también como una sugerencia. Cuando tienen una función que retorna algo, conviene, si quieren, declarar una variable local a la función del mismo tipo que se retorna. Por ejemplo, opción. Acá inicialmente va a valer -1, ya vamos a ver por qué, y eso es lo que se retorna. Lo que hay que hacer es que en el medio darle un valor adecuado a la opción. Pero el menú básicamente va a ser mostrar una serie de opciones. Vamos a poner acá menú. Vamos a hacerlo así directamente. La opción 1 va a ser establecer filas y columnas. O sea, que el usuario elija cuántas filas y cuántas columnas quiere utilizar. Eso lleva a que se tengan que modificar la carga y el mostrar. O sea, ya no vamos a pasar solamente la matriz, hay que pasar hasta dónde hay que recorrer cada dimensión. Ya lo vamos a ir haciendo de a poco. El segundo paso sería, bueno, lo que ya tenemos implementado, hacer cargar matriz. La opción 3 puede ser mostrar matriz, porque la idea de las estructuras de datos es que se generen, ya sea en forma manual o aleatoria, pero hasta que no se las ve, no se puede saber si están bien o no cargadas. Eventualmente vamos a trabajar con la opción 0, que es la opción de salir. Y le decimos al usuario que ingrese la opción que desee. Obviamente esta es la versión, de nuevo, simplificada y muy directa, ¿sí? Una versión simple de un menú. Función con tipo, sin parámetros, declaran la variable que va a ser retornada y bueno, el valor correcto sería el que provea el usuario. ¿Está? Como acá dice la opción 1, hay que establecer filas y columnas, vamos a adelantar esto, vamos a venir acá al main, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, hay que implementarlo al menú. Vamos a ir haciendo la modificación de lo que ya teníamos. La opción que elija el usuario se lee en OPC. Después de que inician la semilla, viene la idea de cuál es el ciclo repetitivo con el que se usa un menú. Cuando ustedes, por ejemplo, no se tienen el menú de un cajero, un menú de opciones o lo que sea, ¿qué ciclo repetitivo habría que descartar? Porque no se sabe de antemano exactamente cuántas veces se va a interactuar con ese menú. El for, hay que descartar el for porque no sé exactamente cuántas veces voy a interactuar hasta que elija eventualmente salir. Por lo tanto queda el while y el do while como candidato, que es el correcto, ¿verdad? Ahora, como por lo menos hay que interactuar una vez con el menú, aunque más no sea para salir, o sea, se presentan las opciones y uno decide no usar el sistema, usa el menú una vez para salir del sistema. O bien, elige la opción 1, la 3, o sea, de forma alternada hasta que elige 0. Entonces, como hay que hacer por lo menos una vez algo, que es interactuar con el menú, ¿cuál será el mejor ciclo? El do while, porque van a hacer un do mientras
la opción que se elija sea diferente de la opción 0, que es la opción de salida. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de ese do while? Bueno, acá vamos a hacer borrar la pantalla. Vamos a borrar la pantalla antes y después de hacer uso del menú. Como el menú no recibe parámetros, se lo llama directamente sin parámetros, pero es una función con tipo de retorno entero. El entero que retorna el menú entra en OPC. ¿Está? Ahora, más allá de lo que pase con el menú, estamos haciendo como el trasplante acá del código. Después de que se lee la opción que elige el usuario, mientras elija algo diferente de salir, ¿cómo se la puede analizar a la variable opción o OPC? Puede hacerse un if then else, y en el else hacer otro if then else, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era la sentencia selectiva que podía comparar el valor de una variable ordinal, o sea, un entero o una letra, contra un valor exacto? Había una variante en las decisiones que nos evitaba hacer una cadena de if then else, else y así. ¿Cuál era? El switch. Entonces ponemos acá switch. El switch analiza una variable ordinal, o sea, un entero o una letra. Y el switch está formado por diferentes casos. O sea, ustedes van a poner, por ejemplo, en el caso de que se haya elegido, o mejor dicho, que la variable OPC tome el valor 1, ejecutamos el bloque asociado al case 1. ¿Y qué se pone en cada case hacia el final? O dentro del case, pero tiene que estar el break. ¿Para qué? Para dejar de comparar OPC contra otros casos. ¿Está? Si se elige la opción 1, vamos a poner acá printf, pero acá la idea era establecer filas y columnas. Como les queda registrado, después lo pueden repasar o con la ayuda del libro o del apunte, digamos, de la ficha de cátedra, para hacer la adaptación. La idea es no trabajar ahora, como sí lo hicimos la semana pasada para presentar la idea, ¿verdad? No trabajar con todo el array completo, sino hasta donde el usuario elija en cada dimensión. Por lo tanto, acá hay que decir que ingrese la cantidad de filas y columnas. Hay que crear esas dos variables. Vamos para acá y le agregamos estas dos variables al main. Filas, que puede ser -1, y columna. Esas dos variables que el usuario ingresa van a ser ahora los límites de hasta dónde hay que hacer el barrido en cada dimensión de la matriz. Entonces acá le pedimos que ingrese ahí. Bueno, ahora el valor de filas y de columnas va a dar el tope hasta donde hay que barrer cada dimensión. El caso 2 era hacer la carga de la matriz, entonces ahí ya hay que hacer varios cambios. De todas formas, después queda el código y, bueno, el videito para que lo repasen o lo usen de referencia. Entonces, ¿qué cambios habría que hacer? Vamos a dejar eso pendiente acá. Todas las operaciones que se hagan ahora con la matriz no van a trabajar con la matriz completa, la reciben completa a la estructura, pero hay que ir hasta una cierta cantidad de filas y una cierta cantidad de columnas. ¿Está? De hecho, acá al parámetro se le puede poner fields y
cols. Son dos parámetros extras que se incorporan ahora a la función y van a dar el tope. O sea, filas y columnas con mayúsculas son dos constantes que valen, por ejemplo, 10 y 10, o 50 y 30, etc. Ese es el tamaño real físico de la estructura, ¿está? Y fills y calls van a ser ahora los topes. El usuario quiere trabajar de todo lo que está disponible con una matriz de 4x4, por ejemplo. Bueno, entonces ahora, ¿qué cambios había que hacer acá? En vez de usar todas las filas, se usa solamente hasta donde elija el usuario, que es fills, que se corresponde con ¿quién? Con filas en el main, porque lo ingresa primero el usuario al valor de filas y de columnas. Y columnas va ¿hasta dónde ahora? Hasta calls. Entonces eso lo hace mucho más flexible. Se recibe una matriz, por ejemplo, de 100 por 100, pero se recorre 3 filas y 4 columnas, porque el usuario ha decidido eso, ¿está? En C, como la estructura es estática, o sea, el array bidimensional o cualquier array es estático, hay que establecer el tamaño físico, se use o no se use. O sea, está disponible, se use o no. Para hacerlo un poquito más flexible en la dinámica de lo que ya sería al ejecutarlo al programa, que el usuario elija hasta dónde quiere ir, ¿está? Pero bueno, todo eso hay que codificarlo. Lo mismo pasaría al mostrar. Ahora solamente se muestra hasta esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas. Y se toca cada celda, ¿para qué? Para mostrar. Bueno, habiendo adaptado esa función, ambas en realidad, el cargar y el mostrar, ahora sí podemos hacer acá el case 2. Entonces vamos a poner printf. Y el cargar matriz ahora agrega ¿qué parámetros? Agrega filas y columnas, que son las que salen de la lectura que se le pide al usuario cuando pasan por la opción 1 del menú. Y el break. El caso 3 es muy parecido porque hace ¿qué cosa? La muestra a la matriz. Entonces acá, en vez de cargar matriz, pondríamos mostrar matriz y quitamos la llamada que había quedado acá de la semana pasada, ¿verdad? Y queda ahí. Solamente que acá será contenido de la matriz. Entonces tenemos un pequeño menú donde en la opción 1 establece el usuario qué cantidad de filas y columnas quiere, después se hace la carga, después se muestra. Obviamente acá hay que usarlo al menú en el orden correcto, pero ustedes pueden agregarle la lógica para decir, bueno, si yo lanzo el programa no puedo mostrar nada hasta que no haya generado la matriz. No la puedo generar hasta que no haya establecido la cantidad de filas y columnas. O sea, hay que usar una serie de banderas que digan, bueno, si esta bandera está en true, es que el usuario ya eligió previamente una opción que hacía falta. O sea que la condición, digamos, necesaria está cumplida. Ya lo vamos a implementar en otros prácticos. Bueno, vamos a hacer la compilación y a corregir. Acá, ¿cuál es el error? ¿Se acuerdan que nunca aparece generalmente el error en la línea que marca el editor? Tiene que ser desde esa línea hacia arriba. Acá, ¿qué falta? Punto y coma. Está. Bueno. Y bueno, por prueba y error se va haciendo alguna pequeña modificación en la lógica, ¿está? Entonces, ahí aparece el menú. Si se pone la opción 0, salen directamente. Por eso la utilidad del do while, porque hay que por lo menos interactuar una vez con el menú. Ahora, en vez de trabajar con todo el tamaño de la matriz, elegimos establecer filas y columnas. Entonces vamos a hacer una pequeñita, ya hacemos un salto de línea ahí. 3 y 3. Volvemos. Ahora se hace la carga. No muestra nada porque solamente se carga. Y el mostrar
hay que hacer ahí también el salto de línea, pero acá estaría la primera fila de 3 elementos y las otras 2 filas. Bueno, entonces hay que hacer esos 2 cambios. Vamos a poner 0 acá, 0 acá. Bien. Entonces, el cambio sería, el contenido de la matriz agrega, vamos a poner 2 saltos de línea, y cuando se solicita filas y columnas, un salto de línea acá y listo. Perfecto. Vamos otra vez. Hagamos, por ejemplo, una matriz de 5 por 5. Se genera, o sea, se hace la carga y se muestra. Entonces ahí le muestra 5 por 5. ¿Está? Ahora, si quieren establecer, por ejemplo, en 6 filas y 4 columnas, la generan y la muestran. Y tienen las 6 filas y las 4 columnas. ¿Está? O sea, es un poquito más flexible hacer que el usuario decida hasta dónde quiere ir en cada dimensión y que interactúe con el menú. ¿Está? Bueno. Esto lo estamos, digamos, grabando ahora, pero ahora, esta vez sí está saliendo con audio, porque la semana pasada se pudo grabar esos minutitos que tuvimos, y de todas formas está, bueno, lo que pasa es que la clase del viernes también está sin sonido. La de recién, de 8 a 10, está con sonido, que es matriz tridimensional. Y ahora estamos retomando, que también está con sonido, lo que es bidimensional, pero agregamos el menú y hacemos una estructura más flexible, ¿está? Después yo les doy la indicación, bueno, entran ahí al sitio. Acuérdense que esto es como una idea, o sea, muy, muy personal mía, como para un poco facilitar lo que es el horario de consulta y que puedan, digamos, si se pierden algún detalle, lo puedan tener como repaso después, ¿está? Un complemento al tomar notas o hacer la codificación ahora en paralelo. Pero ya les digo en dónde va a estar disponible, en el sitio, o sea, javiercanto.com/algoritmos 2019. Como de todas maneras después se sube a YouTube, ¿verdad? Entonces buscan ahí Simbiosis y lo ordenan por fecha y les queda. Bueno, ahí. Bueno, no guarda. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, cuando la estructura ya tiene contenido y se la puede ver, hay que comenzar a hacer algunas operaciones ya, digamos, clásicas sobre matrices, que son una extensión de lo que se hacía sobre vectores. Ahora estamos trabajando con lo que se llama la parte técnica, o sea, son operaciones un tanto abstractas, o sea, uno dice, bueno, yo quiero hacer una cierta operación sobre la matriz, pero se lo hace como en forma mecánica. Entonces, para darle un cierto contexto, ¿se acuerdan? La semana pasada, bueno, no lo llegamos a hacer de todo, pero ustedes pueden decir, tenemos una matriz, hay que darle, digamos, un significado a cada celda, o grupo de celdas, o a la matriz completa. Entonces, como esto tiene acá índices, y esto también, ¿verdad? Vamos a suponer que acá ustedes representan, ¿se acuerdan? Los días de la semana. Y acá tienen vendedores, que es un ejemplo típico, seguro que aparece en los apuntes. Pepe, Luis, Juan y el Rubén. ¿Está? Entonces, más allá de que se hace, digamos, la presentación de las ideas con números enteros, podría hacerse con float, pero no le quita generalidad, se dice, o sea, la operación es la misma. Esto es para hacer un poquito más directo. Por ejemplo, cada número entero acá puede representar ¿qué cosa? Las ventas
al final de la jornada de cada uno de los vendedores, ¿verdad? Por ejemplo, un Garbarino, Castillo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría el viernes a última hora saber cuál fue el total de ventas de la semana? ¿Qué habría que hacer? Se suman todos los elementos de la matriz, ¿está? Si uno quisiera saber cuánto se recaudó el jueves, habiéndole dado ya un sentido o un significado a una celda o a un conjunto de celdas o a todas las celdas, ¿qué habría que hacer para saber cuánto se recaudó, por ejemplo, el jueves? Se suma, claro, todos los elementos que corresponden. Entonces hay que hacer como un subbarrido. El barrido era ir sistemáticamente de la primera celda a la última, pero pueden hacer cualquier tipo de combinación que necesiten, ¿está? Cuando uno hace este tipo, digamos, de barrido, ¿qué se mantiene fijo y qué cambia? ¿Qué se mantiene fijo? La columna se mantiene fija y van pasando de una fila a otra. ¿Se entiende? Si quisiera saber, por ejemplo, cuál fue el total de ventas de Luis, ¿qué habría que hacer? Porque obviamente esto se analiza, se diseña, ¿se acuerdan? Con los diccionarios, o sea, tienen que darle un sentido del diseñador a esto. Acá se mantiene, ¿qué cosa? La fila se mantiene fija y va cambiando la columna, ¿está? Van haciendo esto. O sea que en una matriz, cuando hacen un recorrido por fila, se mantiene fija la fila. O sea, se mantiene fijo el índice por el que están recorriendo, o sea, la dimensión que están recorriendo, ¿está? Entonces hagamos la primera operación, que sería, ahora en este momento, es sume los elementos de la matriz, o sea, es muy abstracto. En el contexto de cada problemita habrá que darse cuenta de que la operación técnica es sumatoria, pero según lo que se pida en ese ejercicio, ¿está? Generalmente acá, bueno, van a tener algún elemento que es del contexto del problemita. En este caso serían ventas de una serie de vendedores en un local, en una sucursal. Entonces, la operación técnica, que en este caso es la sería sumar matriz. Se agrega una opción más. Ahora, para hacer la sumatoria de los elementos de la matriz, se puede aprovechar ya parte del código que se tiene. Hay que hacer copiar, pegar y adaptar, para no escribir todo de cero, letra por letra. Como acá en la carga ya tenemos hasta dónde se va en filas y columnas, tenemos los dos ciclos y se toca la celda, hay que adaptar esto obviamente, pero en vez de escribir todo, de nuevo, se copia, se pega y se adapta. Entonces acá hay que usar para algo, lo dejamos ahí pendiente, ¿a qué? Al valor de la celda. Y ahora, quitamos esto, cambiamos el nombre, ¿verdad? Porque acá será, por ejemplo, sumatoria o sumar matriz. Fíjense que acá la función, digamos, aparece o comienza con mayúscula. Y hay dos alternativas. Se puede usar un parámetro por referencia o se puede hacer una función con tipo. Vamos a hacer una función con tipo. Si el propósito es sumar la matriz y la matriz es de enteros, ¿qué puede retornar esa función? Un entero. En las funciones con tipo conviene declarar una variable local a la función al principio, que es la que se retorna finalmente, para que no nos olvidemos. ¿Está? En el medio, o sea, entre la declaración y el retorno, hay que darle un valor válido a esa variable, que consistiría en que, como ya están tocando acá cada celda en un ciclo dentro de otro, ¿cómo se haría la sumatoria? ¿Qué hay que colocar acá? Suma, ya hace, digamos, las veces, ¿verdad?, de acumulador, está declarado y retornado, pero ¿cómo va a asumir su valor válido final? ¿Qué hacemos?
Acuérdense que en el for más interno están tocando todas las celdas en ese barrido. Suma exactamente el propio valor que ya tiene el acumulador más el valor de la celda. Bueno, ahí queda, digamos. Quedaría ahí. ¿Se entiende la idea? Pasan la matriz completa, pero ahora pasan el límite hasta donde hay que barrer filas y columnas. Declaran como local una variable que va a ser retornada porque esta es una variante, es una función con tipo de dato de retorno. Y como ven, la función solamente recibe datos, procesa y genera el resultado, que puede ser que lo retorne o que lo refleje, pero no muestra nada. ¿Dónde la vamos a usar esa función en el main? Bueno, hay que incorporar ¿qué cosa? Pongámosle, por ejemplo, recaudación. Bueno, pero eso sería ya, ¿verdad?, para un contexto. Acá le vamos a poner sumatoria. O total, o como ustedes quieran. Esa era la opción 4 en el menú, que es sumar matriz. Bueno, vamos a implementar esa opción 4 en el switch case. Hacen copiar, pegar y adaptar. Bueno, vamos haciendo un cambio por vez. Acá será sumatoria de la matriz hay que llamar a la función sumar matriz, pero como esa es una función con tipo de dato de retorno, no se puede usar en una línea nueva. ¿Qué hay que hacer? Tiene que participar en una expresión más amplia, por ejemplo, que se le asigne a una variable lo que retorna la función. Entonces acá podemos usar sumatoria y asignarle el llamado a sumar matriz. Y recién mostramos el resultado. ¿Está? Bueno, guardamos. Vamos a corregir y hacemos una prueba. Entonces, establecemos filas y columnas. Vamos a hacer una pequeñita, 3×3. Se carga, se muestra. Y esa suma, ¿cuánto da? 21. Entonces, ponen acá opción 4 y la suma de la matriz es 21. ¿Está? Bueno, no la vamos a hacer en este ejercicio, pero les queda el fuente y el video, ¿verdad?, como referencia. Para hacer la búsqueda, que es otra operación típica, o sea, uno quiere buscar simplemente si está o no presente un valor en una estructura de datos, usan una función con tipo de retorno booleano, que, por ejemplo, puede devolver verdadero cuando un elemento sí está presente y falso cuando no está presente. Yo se los muestro acá, como adelanto, para que lo vean después, pero esta que ya tiene la misma idea, solo que se agrega un for más porque hay una dimensión más, o sea, aparte de filas y columnas hay planos. Pero acá tienen la idea básica. Hay una función que retorna un booleano. ¿Qué booleano retorna? Bueno, una función con tipo sugiere que declaren una variable local como primera sentencia de la función, y esa variable es la que se retorna, tiene que tener un valor inicial.
Finalmente, si esto pasa a ser true, porque si se encuentra el elemento, o sea que hay que hacer, comparar un elemento objetivo con cada celda. Cuando coinciden, se encontró el elemento. Y retornan el valor final de encontrado. Esta sentencia, ya que pasa encontrado a verdadero porque originalmente es falso, solo se puede ejecutar si la celda coincide con el valor que están buscando. ¿Está? Es una operación muy típica de las estructuras de datos, después la van a profundizar con el libro o con el apunte. Y la otra operación típica, aparte de buscar por sí o por no, es contar la cantidad de veces que un elemento está presente en la matriz. Es la misma idea. Pasan la matriz, pasan un valor objetivo, solamente que acá, en vez de devolver verdadero o falso, devuelven el valor final de un contador. El contador comienza en 0 y se incrementa en 1 cada vez que el objetivo está presente dentro de la matriz o dentro de la estructura. Y el valor final que asume es el que se retorna. ¿Está? Bueno. O sea, hoy lo que pudimos avanzar es hacer que se pueda usar de forma más flexible la estructura, matriz en este caso, ¿verdad? Binaria. Hemos incorporado el menú y algunas de las operaciones típicas, que son, por ejemplo, la sumatoria, y hemos visto solamente lo que es buscar y contar. Después hay que hacer los subbarridos. Entonces ustedes van a tener en el práctico, por ejemplo, que decir quién fue el vendedor que tuvo mejor performance en la semana. Entonces habrá que sumar por fila, pero buscar la máxima suma. ¿Está? ¿Cuál fue el día en que más se vendió? Entonces habrá que hacer la suma por columna, pero buscar el índice, ¿verdad?, de la columna que tenga mayor sumatoria. Entonces van haciendo gradualmente uso de lo anterior, pero eso ya lo vamos a ver en el